grandes amigos. Nosotros vamos a estudiar hoy, vamos a comenzar con la cuestión, primeramente vamos a hablar de la mikve y luego de la depuración de las sefirot interiores. Bueno, primeramente hablamos ya un poco de ello, pero no lo suficiente. La mikve aparece en el primer capítulo del Génesis. Ule mikve, amaim, karau, yamim. O sea, el lugar donde las aguas se alinean, kav, mikve. Quiere decir que para depurar tenemos varias posibilidades. Lo que más depura es la luz. Porque si una persona está conectado con la luz de Hashem, entonces tiene un estado de depuración. La luz depura todo. Todas las costras, todos los impedimentos, las murallas exteriores, interiores. Pero nosotros tenemos cuerpo y el cuerpo va en contacto con otros cuerpos, con el mundo. Y a veces arrastramos cosas que se nos pegan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar elementos para poder depurarnos. Por ejemplo, el elemento tierra también depura. Hay utensilios, de acuerdo a la halajá, que nosotros, por ejemplo, un cuchillo, un tenedor, si lo colocamos en la tierra, es posible cayerizarlo, depurar. El fuego, ¿qué hace? El soplete, antes de Pesaj, limpia todo, hasta que salen chispas, pero hay que tener cuidado para que no cambie la forma, porque el fuego tiene la propiedad de transmutar lo material en espiritual, lo hace humo, lo hace, y ya ahí la parte material se fuma. Por eso hay pocas cosas que nosotros hacemos con el fuego. Luego tenemos el aire, cosas que podemos depurar. Cuando queremos hacer una casa, abrimos las ventanas. O sea, el aire, el viento puede quitar y depurar. El agua está conectada con la sefirá de Gesed, la generosidad, el fluido de bondad. Por lo tanto, cuando una persona quiere depurar su cuerpo y su nefesh, su alma motriz, y cambiar de aire, cambiar de ruach, entonces se sumerge en la mikve. La mikve no solo es la habitación ritual nuestra donde nosotros nos sumergimos, sino puede ser un arroyo, puede ser un río, puede ser el mar. Pero cuando los hombres, generalmente, aquellos que estudian la parte interior, generalmente van todos los días a la mikve. Somos como los patos, todo el tiempo con el Netilat Yadayim, así, nos metimos, salimos, todo el tiempo estamos con el agua. Y la forma y la mujer, una vez que ella pasan los 7 días, luego de haber tenido ¿cómo se dice? La menstruación, que en realidad es la sangre. ¿Qué es esa sangre? Son los óvulos no fecundados. Es decir, que la mujer está experimentando muerte. Es lo que no da vida. Por eso también incide hormonalmente y emocionalmente. Entonces la mujer tiene que depurarse de esa sangre, de esos óvulos que no dieron a vida, para poder comenzar de nuevo. Es como un nuevo Génesis. Tanto el hombre como la mujer, cuando van a donde se hace donde se sumergen, la mikve es llamada en el Zohar Ima, que es madre, es volver a la madre. El lugar, el depósito donde está el agua, que siempre tiene que estar fluyendo constantemente, no puede estar estancada. Esa agua, esa nave, ese espacio donde está el agua se llama Regen, útero, es volver al útero. El agua esa se llama Shilia y Mei Shfir, es decir, placenta. Y cuando nosotros nos sumergimos, tenemos que estar totalmente desnudos y sin absolutamente nada, sin reloj, sin nada que interrumpe el contacto del agua con todos los milímetros del cuerpo. Nada, no puede haber ni siquiera un cabello afuera. Tiene que estar totalmente sumergido. ¿Cómo nos sumergimos? Me van a perdonar
la gente del Zoom, pero tengo que especificarlo. Aquí está el pozo con el agua, generalmente hay caliente, frío y tibio. Y cada uno, generalmente hay varios. Y cada uno se mete, hay gente que se mete en la caliente y después se mete en la fría, hay gente que hace al revés, hay gente que se sobre la tibia, cada uno, cuando uno necesita una renovación, un renacimiento a nivel de calidez, como se enfrió, va a la caliente. Cuando una persona tiene muy enojado, muchos instintos, cólera, en la fría. Porque todo lo que se calentó alguna vez se enfrió. Entonces aquí, entonces hay que estar totalmente desnudo. Luego, primero hay que bañarse, porque si hay algo que no está limpio, eso está interrumpiendo el contacto. Primero la higiene para el cuerpo, luego la inmersión para el nefesh, y luego hay otros trabajos que se hacen. Entonces vamos a decir, cuando una persona se sumerge, ¿cómo se sumerge? Se sumerge en forma fetal. Quiere decir que tiene que estar en un estado fetal, así como antes de nacer, un estado prenatal. Y cuando va a salir, antes de salir, no tenemos tiempo ahora para decir todo lo que hacemos debajo del agua, pero algo vamos a decir. Tiene que dejar toda la energía negativa debajo del agua. El agua se renueva, así que no hay problema. Antes de salir, levanta un segundo los ojos y mira la luz que está por sobre el agua. Porque el cuerpo está bajo el agua, pero la actividad de la Neshama es por sobre el agua. Hay nombres que se visualizan, que se contemplan por sobre el agua, porque siempre lo hacemos por sobre la cabeza. Por eso dice el pasuk, dice el versículo, dice, Ruach Elohim merjefet al pene hamay. El Ruach, el espíritu de Hashem, sobrevuela las fases de las aguas, por sobre las fases. Quiere decir que tenemos que mirar la luz que está por encima de el agua. Quiere decir que nosotros durante el día vamos a tener situaciones que dicen, ¿cómo me enfrento a esto? Está por sobre mí, me sobrepasa. Ah, pero ya vimos la luz que está encima, que está por encima. Ahí podemos recibir la fuerza, la fe, la convicción, la confianza para poder recibir de Hashem la posibilidad de enfrentarnos a eso y triunfar. Entonces, cuando uno sale del agua, está rompiendo la placenta materna y está cometiendo un acto de renacimiento. O sea, nosotros nos sumergimos en el agua, en las aguas de la mikve para nacer de nuevo, para dejar lo que está de más abajo del agua, descargarnos de lo que está de más, pero también para recibir una nueva carga positiva y renacer. Es como todo nuevo, no hay que pensar lo que hubo antes. Hay muchísimas kavanot, muchísimas visualizaciones, contemplaciones en la mikve. Es todo un trabajo, es una labor. Puede llevar media hora. Hay gente que le lleva más. Por ejemplo, el Baal Shem Tov, cada vez que tenía un caso difícil, una persona enferma o una señora que estaba 2 días y todavía no puede dar a luz y ya no tiene contracciones, el estado está difícil. Entonces, ¿qué hacía? Pedía calentar la mikve y tenía una mikve al lado de la casa. Estaba la casa aquí. Alguien estuvo en Mejibus, está la casa de él, ahí estaba el rectángulo, lo que quedó, en la claraboya donde estaba la mikve, y enfrente en la sinagoga, está todo ahí. Entonces él decía, me lo calientan, él iba y hacía el trabajo debajo del agua, para poder atraer el gesed, la generosidad de Hashem, hacía las kavanot, la contemplación de los nombres para poder pedir a través de las letras. Cuando uno se levanta del agua, estamos dentro del agua, vimos la luz, enseguida hacemos así, y ahí hay una visualización que son las letras del nombre, pero verticales. La yud aquí, la hey aquí, la vav aquí y la hey más abajo. La yud es cuando uno se eleva, se está revistiendo las letras del nombre. La yud es como la cabeza, la hey son los hombros y los brazos, la mano izquierda,
es la que falta, es el bracito de la Hei, de la letra Hei, de la boca hasta el sexo es la Vav, y la Hei de abajo es las caderas y los dos pies. Entonces uno sale y está con Hashem. Y nació nuevamente. Y ya está, ya no se acuerda más de la suegra ni nada. O para bien solamente, ¿no? Para bien. Bueno, ¿qué son las Sefirot? ¿Qué significa eso de las Sefirot? Que aparece ya en la primera tradición nuestra, el primer libro de la humanidad prácticamente, el primer libro que aparece en la humanidad, el libro de Abraham Avinu. Aunque hay otro libro, vamos a especificar, en esa misma época, luego de que Abraham Avinu enseña el Sefer Yetzirah, aparecen y Nimrod, el rey Nimrod, empieza a estudiar con Abraham, porque ya lo quiso quemar en el horno y no lo logró. Bueno, empieza una revolución constante, una gran revolución. Hay otra persona que saca un libro, no un libro, unas tablas con leyes. ¿Quién es? Hammurabi. ¿Escucharon hablar? Las leyes de Hammurabi son leyes de la Sumeria, de Ur, donde estaba Abraham, que son las primeras leyes que se conocen en el mundo. Y son muy parecidas a la Torá, pero son las primeras, anteceden a la revelación de la Torá. ¿Quién es Hammurabi? ¿Cómo? Leyes judiciales, sociales, etcétera, que de no robar y de todo lo están las 7 leyes de Noé ahí. Era corriente o como. Exactamente. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, Hammurabi es Nimrod. Y él fue un gran rey, se equivocó, pero también intentó luego corregir. Y el maestro de él fue Abraham. Y las leyes, 7 leyes de Noé, que son 7 bases sociales para toda la humanidad y para todo el mundo, porque también está prohibido matar animales así nomás o hacerlos sufrir. Eber Minahai, como se dice eso es para toda la humanidad. Todo el mundo lo conocía. Si son todos hijos de Noé, no hay alguien que no sea hijo de Noé en la humanidad. Entonces, se habían olvidado un poco, ¿no? Porque había el poder, estaba Nimrod, quiso dominar todo, la Torre de Babel, etc. Pero cuando falla, no funciona, se cae la Torre de Babel, se dispersan las lenguas y no logran matar a Abraham. Y todo el pueblo va con Abraham, Nimrod acepta. Y él enseña y él manda a grabar las leyes, que son las 7 leyes de Noé, las 7 reglas fundamentales para la convivencia pacífica de la humanidad, pero con explicaciones y más extensa. En el libro, en el Sefer Yetzirah, se explica de que hay 10 sefirot. Todo lo que Hashem hace, lo hace para que tenga una estructura completa desde el origen, que está dentro de él mismo, hasta la materia física con libre albedrío. Siempre se habla de 10. Para crear el mundo, 10 expresiones. Están en el primer y segundo capítulo del Génesis. Los mandamientos, 10. Las plagas, 10. Los días son 10, pero lo que ocurre es que hay 3 días que están conectados y que no hay que corregirlos. Los días, de esos 10, 7 tenemos que corregir. Por eso nos dieron 7 días del tiempo físico. Pero hay otros 3 días superiores, que son los días que vienen cuando uno se conecta con las festividades, está conectado con los 3 días superiores. Por lo tanto, tenemos a veces Shmini Atzeret, tenemos un día octavo de repente. ¿Cómo día octavo? Luego del 7º día volvemos al primero, al domingo. No, pero hay el octavo y noveno. Bueno, todo es 10. Y eso viene de esas primeras 10 iluminaciones que están en el Ein Sof, en el infinito creador antes de la creación. Son 10 iluminaciones que se llaman Sefirot no por ser esferas, sino por Sapir Beyalom, porque en Sapir se llama iluminación en hebreo. Son 10 iluminaciones de Hashem, el infinito creador,
para luego manifestarlas en la creación y en el ser humano. Quiere decir que en el mundo hay 10 formas de manifestación divina. Ahora vamos a explicar. Y en el hombre, en el ser humano mismo, hay 10 centros de recepción y de conexión. Y hay que conocerlo eso. Entonces vamos a leer donde dice mikve, a ver si dice al lado de donde dice mikve. Lamentablemente ya ayer de noche empecé a hacer las correcciones para que tengamos las páginas en números arábigos y podemos enviarles. Depuración de las 10 sefirot interiores. Muy bien. Llévelo. Las 10 sefirot generales son los conductos de flujo de la luz dentro de los mundos. Pero las 10 sefirot interiores, no generales del mundo de la creación, interiores son los conductos de flujo de la luz de Hashem dentro del ser humano. Y hay 10 conductos. Las 10 sefirot, que son los conductos de la luz de Hashem, pasan también a través de los 5 grados de la Neshama. Quiere decir que la Neshama tiene 10 instancias de propagación de luz, el Ruach 10 instancias, 10 sefirot, y el Nefesh tiene también 10 sefirot. O sea, todo pasa en forma filtrada, porque si no hubieran esas 10, fuera todo de una vez, la luz, para receptarla en forma inmediata, nos anulamos. En ese momento volvemos al Ensof y ya no tenemos libre albedrío. Entonces lo fue graduando, va graduando. Y las 10 sefirot son también los conductos de luz de Hashem a través de los órganos corporales. Quiere decir que cada uno de los órganos tiene que ver con una sefirá y una forma de actuación, una forma de conexión con Hashem. Aquí tienen en hebreo, y al lado es como un árbol, porque es el árbol de la vida también. Pero al lado se explica, mal explicado, porque las traducciones son muy difíciles. Keter es como una corona, ¿no es cierto? Un cetro. Cetro, Keter, las mismas letras, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el rey, por ejemplo, un rey tiene una corona. La parte inferior de la corona le toca la cabeza, pero no está inmersa en la cabeza. O sea, es por encima. Es algo que todavía no se revistió en la persona. La parte superior de la corona ya está conectada a algo más elevado, es el Ein Sof. Por eso muchos cabalistas decían de que la sefirá de Keter era una especie de intermedio, un estado intermedio entre Ein Sof, el infinito, y el hombre. Luego tenemos en una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la parte derecha de la mente? Hemisferio derecho es la Jochma. Quiero decir, es frontal también. Usted tiene razón. Es frontal y derecho, que es la percepción general. Cuando uno ve toda la imagen de lo que ocurre y no solamente detalles, eso es Jochma, saber el objetivo de las cosas y ver la imagen general. Eso se llama sabiduría. Porque hay gente que puede ser inteligente, pero no es sabia. Es inteligente para procesar información, pero no hay sabiduría para ver a dónde va todo eso, dónde está el... Bueno, entonces necesitamos la raíz de las cosas. Para la sabiduría necesitamos raíz y objetivo. Si hay la raíz, la fuente, podemos tener idea de la fuente, de dónde viene y hacia dónde va, eso es sabiduría. Si podemos receptar los detalles, eso es biná, eso es entendimiento e inteligencia. ¿Cómo juntamos eso? Porque hay gente que está muy, por ejemplo, hay gente que tiene, desde Aristóteles en la educación han dividido entre las materias humanísticas y las materias científicas, ¿no es cierto? Generalmente la gente que va a la parte científica tiene biná, tiene entendimiento porque están mucho en los detalles. Pero la parte humanística, o sea, la parte más espiritual o incluso la filosófica, trata de buscar una imagen general de las cosas. ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Por lo tanto, ellos están más identificados con la sefirá de Jochma. Por lo tanto,
cuando un niño tiene muchos problemas con algunas materias, hay que darse cuenta que no todos los niños son iguales y no se los puede obligar a englutirles la misma información, porque le hacen mal, porque cada niño tiene su centro de acción, viene con algo que Hashem lo creó así. Entonces hay gente que está más identificada con Jochma y combina, pero necesitamos una conexión. Si yo veo una imagen general de las cosas, pero me pierdo los detalles, no le hago caso a los detalles. Es un error, porque la vida está formada de detalles. Y si yo me pierdo en los detalles, veo muchos árboles, pero no sé qué es un bosque. No comprendo que aquí hay un bosque, que no me puedo meter ahí, no sé cuándo voy a salir. Algo tiene que conectar los detalles, las particularidades con la generalidad, con el objetivo. Los medios con el objetivo. Eso es un trabajo nuestro. No hay una sefirá, sino que ese trabajo de conexión de lo particular con lo general se llama da'at. Da'at se llama conocimiento. Conocimiento es por medio de conexión. Y eso no es una sefirá, no está aquí. Eso es un trabajo nuestro. Luego tenemos, eso estamos hablando, estos tres niveles son los niveles más mentales. Luego viene el estado más emocional. Las tres potencias emocionales son Gesed, Gurá y Tiferet. Gesed, generosidad, que es la compulsión de dar. Hay niños que enseguida le dan al hermano el chocolate y hay otros que no, que le sacan, ¿no? Bueno, el Gesed de ellos hay que desarrollarlo, restringido. Pero que Gurá es el rigor, pero a la vez es también fortaleza y superación. Leit Gaber, superación. Cada uno de estas sefirot tiene una debilidad y tiene una fortaleza. El Gesed puede ser entrega o generosidad, pero hay veces que puede dispersarse una persona. Entonces habría que equilibrarla, ¿no es cierto? La Gevurá, el rigor, la fortaleza, la superación, es muy buena, pero una persona puede ser tan rigurosa que termina, ¿cómo se dice? Sofocando, ¿cómo se dice eso? Seguido, sofocando la vida. Todo tiene que ser así, y si no funciona como él quiere, si la disciplina no sale, yo tengo también una agenda, y digo, mañana yo voy a hacer tal y tal cosa, ¿no? De acuerdo a qué uno decide la agenda del día que viene, de acuerdo a cómo se sintió el día anterior. Pero de repente nos levantamos y nada es como lo calculamos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay un conflicto entre la realidad y mis proyectos. Dice el chiste hasídico que si uno quiere contarle un chiste a Hashem, que le cuente sus proyectos para el día que viene. Yo mañana voy a hacer tal cosa, ahí está ahora, tal hora, y de repente viene una visita de la suegra. Solamente 2 semanas se queda en casa. ¿Y qué hace? Pero yo había querido, yo tenía que salir para ir y yo tengo que... Y de repente pasa algo, alguien no se siente bien, Jalila, y puede pasar. Hay que tener flexibilidad. La flexibilidad no está ni en el Gesed, que es generosidad, pero también es dispersión, ni en el rigor y la superación de la Gebura, hay que superar eso, sino en la línea media, Tiferet. Tiferet es armonía. Gesed está identificado con qué patriarca? Abraham. Geburá con Yitzhak. Tiferet con Jacob. Jacob une esos dos, tiene del abuelo y del padre. Él es un hombre de gran mundo, va a Egipto también, va a Harán con Labán, él conoce el mundo y es también disciplinado. Tiene las dos cosas. Tiene un equilibrio entre esa dirección de hacia afuera y la dirección de guardar adentro. Tiene un equilibrio muy importante, por eso es el patriarca principal. Él comprende a los dos, Abraham y Isaac. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Jacob, Israel, Avino. De Abraham son también el Islam, ¿no es cierto? Ismael. De Yitzhak salió también Isaac, que es el cristianismo. Nosotros venimos de Jacob y tenemos ambas alas. Y tenemos un equilibrio. No caemos en la materia totalmente ni nos escapamos
de la materia, del mundo, de la carne, de lo físico. Tenemos que conectar todos. Los tres primeros niveles son mentales, Jochma, Binah y Dad. Keter está por encima, es el contacto superior. Los tres potencias emocionales de la energía emocional, Gesed, Burah y Tiferet. Luego vienen tres potencias motrices, lo que se llama donde están los sentidos, ya toca con los sentidos físicos. Netzach, Hod y Esod. Netzach es la constancia, que una persona está dispuesta a hacer algo en forma constante, no una vez y luego se olvida. Hod significa sumisión y aceptación, lehodot, agradecer. ¿Bien? Hay una sumisión, una aceptación de la realidad y del otro, del semejante. El semejante también existe. Yo sé que es ¿cómo se dice? Un hidush, una gran novedad. Estoy revelando por primera vez en la historia del universo, pero el semejante también existe. Pero para que una persona tenga eso, tiene que tener un poco de sumisión y aceptación, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Si uno tiene una constancia muy grande, pero no es flexible, entra en conflicto. Si uno tiene sumisión a todo, también a cosas malas, también a cuestiones que no son éticas, también es peligroso. Entonces también necesitamos un equilibrio. El equilibrio es Yesod. Yesod es el fundamento, es el lugar donde está la fusión. Por lo tanto, ese lugar tiene que estar muy, muy depurado, porque ese lugar es un lugar muy potente. Ahí traemos hijos también. A nivel corporal es el sexo. Quiere decir que en ese lugar uno puede procrear, ser parte del creador, ser un creador pequeño. Por otro lado, puede ser un desastre, puede ser puede destruir familias esto. Quiere decir que el Yesod es justamente la potencia que puede equilibrar todas las fuerzas motrices en forma espiritual, en este mundo, con equilibrio entre lo constante y la flexibilidad, la sumisión ante la realidad. Malhut es el dominio, es el control, el reino. Ahí también tenemos una disyuntiva. ¿A quién le doy el dominio? ¿Me erijo yo como rey del universo o cómo se dice? Corono a Hashem. Corono a Hashem. Hashem es el rey, yo me tengo que adaptar. Pero hay gente que cree que uno es el rey del mundo. Si existe Hashem, él lo creó. Hay gente que cree eso. Él me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No importa en qué parte geográfica del mundo dicen eso, ¿no? No estamos insinuando nada, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿cómo él me va a decir a mí lo que hacer? Por favor. Quiere decir que él se coronó a sí mismo como rey. Y bueno, eso en realidad es algo que trabajamos todos los días, porque cada uno de nosotros puede olvidarse. ¿Cuántas veces uno quiere decir, en esta casa se hace lo que yo digo, ¿no? Pues, quiere decir que me estoy dirigiendo como rey. En la educación de los hijos, si nosotros intentamos, ¿cómo se dice?, imponer una autoridad solamente porque yo lo digo, no va a funcionar mucho. Va a funcionar hasta tal edad. De una edad en adelante, y bueno, tú lo dices, pero hay gente que dice otra cosa. Pero cuando dice, bueno, nosotros hacemos lo que dice Hashem. En la Torah está escrito tal cosa, vamos a intentarlo, Y dice, bueno, la autoridad no está centrada en uno, la autoridad es más alta. Nosotros aceptamos esa autoridad. Ahí la educación puede funcionar. Ahí puede ser para más tiempo. Pero es una decisión también de cada uno. Bueno, el Malhut, también dentro de la palabra Malhut, hay dos palabras. Una es Kli, que significa vasija, herramienta, y también Tajlit, que significa objetivo. Cuando uno dice quién es el que manda, está diciendo cuál es el objetivo. Si el reinado es de Hashem, quiere decir que el objetivo es servirlo a él y seguir su camino. Ahora vamos a ver cómo esa Sefirot
tienen que ver con también con el cuerpo y también con los colores, porque la luz se reviste a través de que pasa, fluye por la Sefirot de colores que tienen que ver con este mundo y representan algo para nosotros. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando ustedes hagan la contemplación, la visualización, todas las que dijimos, de repente va a aparecer algunas veces que van a aparecer colores no blanco sobre negro, de repente una letra le va a venir en otro color. Y ahí ustedes van a tener una nomenclatura, van a tener una herramienta para ver dónde estoy, cómo está, por qué es ese color, porque lo que está dominando en mí es tal potencia, tal sefirá. Ahora vamos a verlo. Vamos a pasar dos. Sí, acá vemos que hay 10 sefirot de la llama, del ruach, del nefesh, el cuerpo. Luego de lo que ya explicamos, que hay 3 potencias mentales, Keter, Jochma, Binah, 3 emocionales, Gesed, Gurat y Feres, y 3 potencias motrices, Netzach, Hod y Esod, y Malchut es la base de todo. Pero ahora pasamos a la otra página, y aquí vemos otra. Lo que estamos viendo aquí, en este nuevo dibujo, que es un dibujo antiguo, que fue escrito en Sefarad. ¿Quién fue el que lo escribió? O sea, la mayoría de los dibujos fueron hechos por el gran Rabí Moshe Cordovero, Ramak, que es el autor de muchos libros muy importantes, uno de ellos, el Pardes Rimonim. Pero este es anterior, este es de Gerona. Estamos hablando del gran rabino, uno de los 3 grandes rabinos del Nachmanides, de Gerona, luego fue el rabino de Barcelona, el rabino Itzhak el Ciego. ¿Escucharon hablar alguna vez? No. Itzhak el Ciego. Itzhak Sagi Nahor. Ese nombre era un gran cabalista, un gran tzadik. Fue el que reveló que en la época, hace 850 años, la época de Nachmanides, terminaron los 1000 años de Jerem, de prohibición de revelar el Zohar, fuera de los alumnos, de los discípulos que se iba transmitiendo en secreto. Entonces, él fue el que le dice a Nachmanides: tú te vas a la tierra de Israel y recoges toda la tradición del Zohar y empiezas a difundirla. Y él empezó. Bueno, este dibujo viene de él. Aquí, lo que vemos en este dibujo es algo un poco extraño, porque no solamente vemos las sefirot como esferas de iluminación, sino que también estamos viendo meridianos, conexiones entre ambas. Si vamos a fijarnos y no solo eso, tenemos letras hebreas aquí, ¿no es cierto? Sí. Quiere decir que las sefirot se conectan unas con las otras en el fluido de luz de Hashem. Entonces, si vamos a contar las conexiones, los conductos, en realidad son 32 conexiones. Lamet Bet Netivot HaChochma, lo que dice el libro de la formación, Sefer Yetzirah, son los 32 conductos que son Lamet Bet, es corazón, ¿no es cierto? Son los conductos de Hashem, de la luz de Hashem en nosotros mismos, en el mundo y en el ser humano. Por eso hay que conectar las sefirot. O sea, cuando uno dice yo tengo una sefirá, una potencia dominante y todo lo demás no me importa, puede destruir a sí mismo, su familia y al mundo. Pero cuando conecta todo, tiene la línea del medio y que puede usar cuándo usar cada cosa, en este caso puede construir al mundo y puede desarrollarlo. Ahora vamos a ver los colores. Los colores y las sefirot, que son las tonalidades de luz al fluir a 3 de las 10 sefirot, que son también como una especie de filtros para poder recibir la luz de Hashem. El color de la sefirá de Keter es transparente, porque está tan cerca del Ein Sof, del infinito, es parte del infinito, que no hay algo que revista con su tonalidad la luz. La luz es transparente. Luego, la Jochma, el hemisferio derecho de nuestra mente,
ahí ya empieza a haber una tonalidad blanco, blanco fulgurante. Si vamos a la izquierda, a la biná, al hemisferio izquierdo mental, ya empieza a ser púrpura, porque allí ya empieza a haber un poco de rigor, ya empieza a haber una separación, ya son tres, ¿cómo se dice? Tajanot, estaciones cuando la luz va descendiendo y alejándose del origen de proyección, ahí ya empieza a haber una separación, allá empieza el color púrpura, ya empieza el rigor, ¿no? Gesed es azul, Geburá es rojo carmesí, Tiferet es verde, Netzach ya está muy cerca del mundo físico, de los instintos, de toda la parte motriz, es gris. Hod es marrón, color tierra, y Esod, amarillo, y Malhut ya hay ausencia de luz, ahí está tantas capas, tantas estaciones, es negro. Ahora, si ustedes se fijan en las tres líneas, derecha, izquierda y central, van a ver un degradé. ¿Hay alguien que estudió pintura aquí? Yo vengo de familia de pintores. Mi padre, Baruch Hashem, hizo muchas, ¿cómo se dice? Performances, ¿cómo se dice? Exposiciones, varias partes del mundo, siempre con el templo. Somos Kohanim, siempre con el templo, el Bet HaMikdash, y mi hermano, que en paz descanse, no en óleo, sino madera y acrílico solo con letras. Todo letras, todo Sefer Yetzirah, todo. Eso era lo que siempre le interesó. Alaba Shalom. Usted lo conoció, ¿no? A mi hermano. No lo conoció. Usted ya hizo aliyah. Bueno, cuando uno estudia un poco de pintura sabe que está el degradé, ¿no es cierto? Quiere decir que si vemos la línea de la derecha, vemos un degradé muy claro, del blanco al azul y del azul al gris. Estamos hablando de los colores fríos. ¿Por qué? Porque no hay incidencia, prácticamente no hay mucha incidencia humana, el fluido viene de arriba hacia abajo. Ahora, cuando vemos la línea izquierda, Bina, púrpura, Gurá, rojo carmesí, o marrón, otra vez vemos el degradé, que cada vez se va haciendo más espeso y más oscuro. Y luego vemos la línea del medio, que tenemos el Keter transparente, Tiferet es verde, y Esod amarillo, y Malhut, ausencia de luz. Malhut tiene que levantarse para poder recoger la luz y los colores que están por encima de ella. Ahí es negro. Si unimos el rojo y el azul, sale verde, ¿no es cierto? La Geburá con Gesed sale verde, ¿no? Color esperanza. ¿Cómo? Cuando vamos a unir Binah y Jochma, ahí producimos la conexión de Da'at. Pero Da'at hay dos. Hay Da'at superior, que es donde nos colocamos los tefilín acá, y está la Da'at posterior a Jorit, donde atamos los tefilín, aquí, justo en el luz, lo que estudiamos ayer, que es lo que une ¿cómo se dice? Vértebras de la cabeza con las vértebras del cuerpo. Entonces hay Da'at superior y Da'at inferior. Da'at superior, celeste, Helech. Da'at inferior, violeta. El que quiere celeste, que le cueste. ¿Cómo? Y porque celeste es una acción que nosotros hacemos, ese Helet que significa Tajlit, es la conexión con el objetivo. Porque la forma de conectarse con Keter es por Da'at. Bueno, aquí vemos de que todos tienen que estar conectados. Cuando una persona tiene una desconexión entre un nivel y otro, entre el nivel mental y el emocional, mucha gente tiene ese problema, o del emocional con el motriz, quiere decir que también alguna sefirá está desconectada de la otra, no fluye, no vemos esos conductos, las netivot, la metbet netivot jochma, los senderos, los conductos que unen todo el estado mental, emocional, físico, motriz, y hay también más, ¿no? Por supuesto, está la voluntad, está el placer,
Pero cuando hay una desconexión, generalmente se produce una enfermedad. Ahí se puede producir un conflicto. Por ejemplo, cuando hay una persona que está desconectada emocionalmente, falta algo en la familia, falta algo en la casa, falta algo en la pareja, ¿no? Ahí hay un problema, hay algo desconectado y hay que unir. Este tipo de mapa espiritual del hombre, del ser humano, nos da la pauta de dónde es posible conectar. Y por eso hay letras. Se dieron cuenta que hay letras hebreas allí. A través de esas letras se puede conectar. No vamos a poder estudiarlo hoy, ¿bien? Pero porque es bastante, necesitamos otros conceptos para entender eso. Pero quisiera pasar a la próxima página a ver dónde está colocado en el cuerpo eso. Sí, cómo no. Sí, por ejemplo, sí señor. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, si le decimos a un niño, por ejemplo, viene uno de mis nietos o mis nietas, viene a casa y me dice, estoy muy enojada con la maestra y con etcétera. Entonces yo, ¿y dónde te duele? Pregunto, y se me duele aquí. ¿Y de qué color es? Dice, es marrón con violeta, asqueroso. Pero es verdad, quiere decir que la luz está estancada ahí, está enojada, que tiene rencor, etc. Bueno, pero hay que aislar ese lugar, ¿no es cierto? Y ahí están las letras esas para hacerlo. Y también hay un trabajo, por supuesto, de las midot, ¿no? Tiene que haber un renunciamiento, una sumisión, hot, de las personas que son muy tercas. ¿Qué les falta? Está el hot, falta eso, falta una sumisión. O a nivel emocional, que burá, leitgaber, superar eso. Pero si no hay sumisión ante el semejante o ante la realidad general, es muy difícil. Entonces, ahí los colores pueden darnos una indicación. Dentro de las letras, si yo hago durante la mañana me llama con mi nombre y veo de repente un fulgor en una de las letras, me está diciendo algo, me está hablando, ayer me está hablando de ese conducto a mí. Si es un color determinado y ese color tiene que ver con determinada sefilá, me está diciendo que tengo que trabajar ahí, ¿no es cierto? Si me está mostrando el azul, quiere decir que yo tengo que dar más, porque es el gesed, generosidad. Si me está mostrando el rojo, está diciendo, bueno, vas a tener que tener paciencia, no hay que enojarse, etc. ¿No? Si es verde, me está indicando el equilibrio. Cuidado, trata de bajar las revoluciones y tener un equilibrio hoy y tener paciencia. Y el gris es, bueno, ahora vamos a hablar de los órganos corporales que tienen que ver con eso. Porque el gris tiene que ver con Netzach, con ¿cómo se dice? La disciplina y la constancia. Hay gente que, nosotros sabemos en la Torá, dice que cuando nosotros hacemos algo, nos emocionamos mucho y hacemos algo una vez. A veces no queda nada de eso, se fuma. O sea, si yo un día tiro unos ladrillos por ahí y otros ladrillos por ahí y mañana otros por allá y pasado por allá, no me queda nada. Pero si yo todos los días coloco medio ladrillo en el mismo lugar, uno sobre otro, a la semana yo tengo ya un piso, ya tengo algo hecho. Quiere decir que la constancia es importante. Para el estudio, por ejemplo, si todos los días estudio 5 minutos, es mejor que no estudiar toda la semana y una vez por semana 8 horas. No, el poquito todos los días es más importante que mucho sin orden, sin secuencia y sin, ¿cómo se dice? Y sin constancia. ¿Cómo? La disciplina, no debe ser lado izquierdo que lado derecho. Pero la constancia, o sea, una cosa es disciplina que uno tiene ahora y otra es una secuencia en el tiempo, que es otro día y otro día. También se llama Netzach como la fidelidad. Netzach Israel Loi Shaker Loi Nahem. Es una persona fiel, se puede confiar en ella. Una persona tiene un pacto con alguien y ya está. No mira para afuera, no mira a los costados. Eso es muy importante a nivel humano,
a nivel de pareja, a nivel familiar. Es lo fundamental, sin eso no se puede construir. Entonces, que Aarón y Moshe están como al revés. Que Aarón es todo bueno y está en la izquierda. Pero dice el Zohar que ellos son, por un lado, Moshe es el Da'at del pueblo de Israel, él conecta todo. Pero no empezó ahí, recibió ese. Pero por otro lado, empezó en Netzach, porque él empezó con ser fiel a su pueblo cuando él estaba perdiendo. Por defender a su pueblo, él perdió, fue perseguido. Y siempre que ayudó a alguien, lo persiguieron. Es como que a veces una persona siente que hace una mitzvah y por eso sufre. O sea, lo están castigando por hacer un acto bueno. Muchas veces sentimos eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando uno hace un buen acto y lo fustigan por eso? Lo hacen sufrir, se burlan de él o le dicen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo están limpiando? Le están sacando la soberbia y le están dejando, o sea, esa fuerza se la están colocando en un cofre, en un lugar muy alto. Cuando lo necesite le van a dar eso. Ahí le van a dar la fuerza. Por ahora no le dan nada. Tú vas. Pero por eso Moshe Rabbeinu no era Netzach y venía de la potencialidad del Netzach y justamente la sumisión de Aarón, que era el hermano mayor, y dice, no, él tiene que ser el líder. Él es el líder. En realidad, vemos una constante en la Torá. La constante es que el primogénito no es el rey. El primogénito nunca es el líder. Puedo decirlo con total propiedad, porque yo soy primogénito. Así que no hay problema. Yo soy primogénito, hijo de primogénito, hijo de primogénito, hijo de primogénito, varias generaciones. Y nosotros no somos reyes. Nosotros no tenemos que dominar a nada ni a nadie. El primer primogénito, ¿quién es? Segundo. Caín. Y viene después, a ver, ¿y a quién Hashem recibe la ofrenda de quién? De Abel, y lo mata. No puede soportar, lo mata. Se acabó. Anulado el primer primogénito. Funcionó mal. Luego antes todavía tenemos a Noé. Y Noé tiene 3 hijos. El primero se llama Yefet, el segundo se llama Shem y el tercero se llama Ham. Y se divide el mundo en 3. La parte nórdica, toda la parte norte se la da a Yefet, y la parte del sur, la parte cálida, a Ham, y la parte meridional a Shem. ¿Quién es el primogénito? Yefet. Pero ¿quién sigue adelante? ¿Quién es el líder de todo el rol espiritual? Shem, los semitas. Bien. Luego tenemos a Terach. Terach tiene 3 hijos, el padre de Abraham. El primero se llama Nahor, que es cosmopolita. Él es el que comenzó ¿cómo se llama? La cultura de Aram. Aram, es lo que se llamaría hoy día la cultura ugarítica, lo llaman los antropólogos. Luego viene Abraham y luego viene Harán. ¿Quién es el primogénito? Nahor. ¿Él sigue el camino? No es el líder. ¿Quién es el líder? El segundo, Abraham. Abraham es el conocido. Abraham tiene 3 tipos de hijos. El primero, Ismael. El segundo, Isaac. Y tercero tiene 6 hijos que los manda a Oriente. El primogénito Ismael, que hasta el día de hoy pretende ser el líder, pero el pueblo de Israel siguió a través del segundo, de Isaac. Y siempre hay puja cuando uno no acepta, cuando el primero tiene que saber, el primero no debe ser rey, él debe ser sacerdote, Cohen. Por eso Shem es el Cohen de Jerusalén, es el Cohen. El primero tiene que ser sacerdote, tiene que servir a la gente. El segundo ya tiene experiencia, ya ve cómo es el segundo que salió, ya no es tan inocente, no es tan humilde, él tiene que puede ser rey, puede ser líder. Y es una constante. ¿Cuándo dejan de pelearse? ¿Cuándo dejan de odiarse? ¿Cuándo sale bien? Con Aarón. Porque Aarón es el primero de los hombres. La primera es Miriam, que era profeta. Pero el primer varón era Aarón. El segundo es Moisés.
Y cuando lo llama, cuando Hashem le dice tú, dice, ¿cómo yo? Yo voy a liberar al pueblo de Israel si está mi hermano, que ese... No, tú. Dice, y le dice, no solo eso, sino que yo ahora estoy hablando, a la vez, es como si se Sihat Veida. ¿Cómo? Conferencia. Estoy haciendo una videoconferencia, cuando estoy hablando contigo en profecía, estoy hablando con él a la vez, ¿no? Y él está viniendo para ti y está contento en su corazón. Está el Samach Belibo. Y así fue. Ahí se corrigió eso, porque Aarón acepta que él no tiene que ser el rey, él no tiene que tener el control, él tiene que servir, él es sacerdote. Y el rey es el segundo. Que por eso hay Netzahiot, tenemos algo que nos parece que no. ¿Por qué? Porque hay sumisión del mayor al menor. Ahora vamos a los órganos físicos. ¿Dónde están esos centros ubicados también en el cuerpo? Ya hemos dicho la regla que todo lo que no llega al cuerpo no es real. Porque el Kadosh Baruj Hu, Hashem, creó el cuerpo. Y nos creó el cuerpo para poder activar en el mundo físico. Es decir, manifestar la voluntad espiritual de Hashem a través del mundo físico. Y así, de esa manera, corregir el mundo físico, conectar el mundo físico. Por lo tanto, también los órganos corporales tienen el rol que está definido en la Sefirot. El Keter, la corona, está en la hiperfisis, como dijimos, está por encima, y esa es la razón, porque todas las culturas antiguas tienen, no solo nosotros, todas las culturas antiguas tienen lo que se llama la cobertura de la cabeza. Todos se cubren la cabeza, menos los que son modernos o posmodernos, pero todas las culturas tradicionales que tienen alguna sabiduría, siempre hay que cubrir la cabeza para que esa vibración que está en el Keter no se disperse. Eso primero. Y segundo, para que una persona tenga la conciencia en una señal física, como es el solideo, por ejemplo, que hay algo encima de mí, algo que está sobre mí. Por eso también. Hay más razones en el hombre y en la mujer, pero como estamos hablando del Keter, entonces nos restringimos a ello. El Keter, estamos hablando de la hiperfisis. ¿Cómo? ¿Sí? La Jochma es el hemisferio cerebral derecho, pero también el frontal. Ahora, cuando hablamos del cerebro, se llama en hebreo Moach. Moach es un órgano físico. Segel, iluminación mental, ya es espiritual. La vasija de recepción es el cerebro, el cerebro derecho y frontal. Allí se recibe lo que se llama la iluminación del Segel Jochma, que es la sabiduría de ver todo el objetivo de todas las cosas en un punto. Muy poca gente tiene eso, pero todos tenemos la potencialidad de llegar a eso. Binah es el hemisferio cerebral izquierdo y posterior. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso en español. La parte de la corteza. El cerebelo. Ahí está. Luego tenemos en la iluminación más emocional, Gesed es el brazo derecho, pero también tiene que ver con todo el flanco superior derecho. Estamos hablando también de las costillas, etc. Geburá, estamos hablando, y de repente se me escapó. Aquí yo veo que no está. Sí. Bueno, aquí yo apunto, es brazo izquierdo. Sí. Geburá es el brazo izquierdo y Tiferet es el pectoral, que también incluye al corazón. Ahora, ¿cómo? Bueno, se me saltó. Muchas gracias. Se me saltó. Vamos a querer elevarlo. Bueno, ahora, si nosotros nos fijamos en el brazo mismo tiene también las 10. ¿Cómo puede ser eso? Si el brazo, dijimos, brazo derecho es Gesed, brazo izquierdo Gurá,
cada brazo, fíjese, tenemos una parte del brazo hasta el codo. Eso es la parte inferior, que es Netzach Hod Yesod del brazo. Del codo hasta la muñeca es Gesed Guray Tiferet. Y la parte sensible, donde está la mano, los dedos que pueden discernir entre cálido y frío, por ejemplo, aquí está la parte más cerebral. Aquí está Jochma y Binah y Dat. En los dedos lo mismo. De aquí a aquí es Netzach Hod Yesod, de aquí a aquí Gesed Guray Tiferet, y la parte donde está más sensible, la parte cerebral del dedo, aquí es el Jochma Binah Badat. Aquí. Y para cubrir eso está la uña, que es transparente, que es el Keter, pero que hay que tener cuidado que no salga demasiado, ¿cierto? Entonces, cada uno de los órganos tiene una sefirá dominante, pero a su vez está conformada por las otras 10. ¿Por qué? En micro, hay macro y micro. ¿Por qué? Porque si no, no puede fluir hacia la sefirá siguiente para poder conectar con la otra sefirá. Si no la tiene, no la puede transmitir. Ahí está, exactamente. Parece difícil, pero cuando ya lo veo, está en todo. Está en todas partes, en todos sitios. Quiere decir que cada gen, cada célula, contiene todas las demás células en potencia, ¿no es cierto? En micro. Por eso está escrito en el Zohar de que el hombre es un universo pequeño, pero el universo es un hombre grande, es un ser humano, porque todo lo macro comprende todo lo micro y todo lo micro comprende todo lo que está en el macro en potencia. Como una semilla tiene todo el árbol adentro, pero tiene que tener las condiciones óptimas. Entonces hay que, primeramente, enterrarlo, decir Kadish, ¿no? Se está muriendo. Esa semilla se desintegra y ahí empieza a absorber los minerales que hay en la tierra. Está descendiendo de un nivel vegetal a mineral y luego empieza a brotar. Cuando viene la lluvia y el hombre también hace lo que tiene que hacer, empieza a brotar. Pero quiere decir que la semilla tiene todo el árbol. Todo el árbol está incluido en forma potencial dentro de la semilla. Por lo tanto, cada órgano tiene las 10 sefirot en pequeño. ¿Sí? La semilla brota en oscuridad. Claro, no se ve nada, es totalmente falto de luz ahí. Quiere decir que de la oscuridad viene la luz, porque la oscuridad es la vasija, es el espacio donde se va a manifestar la luz. Quiere decir que cada uno de nosotros pasa en la vida, nuestra vida, y durante el día, sobre momentos de oscuridad. Esos momentos de oscuridad, ¿qué serán? Serán lo que propicie la manifestación de la luz. O sea, hay que saberlo eso, porque cada uno de nosotros pasa durante un día o una hora, pasa por muchos estados. Pero hay que saber, no hay que asustarse. Porque cuando uno se asusta, está trayendo el caos. Bien. Cuando uno se asusta, en hebreo asustarse, leitbahel y bohu, significa también el caos. Quiere decir que está abriendo dentro de su ruaj un espacio que ahí entra otro ruaj y ahí la persona se confunde. Entonces hay que tener paciencia también, hay que saber que cuando uno está en un estado de oscuridad, quiere decir que estamos en la antesala de una nueva manifestación de luz. Es una prueba. Ahora tenemos, ya dijimos, Gurá, brazo izquierdo. Netzach, estamos hablando no solamente de la pierna derecha, también el hígado, todos los órganos que están en el hemisferio inferior derecho. Hod, estamos hablando de todo el flanco izquierdo, todos esos órganos que están allí. Quiere decir que la forma mía de comportarme, porque las sefirot son formas de comportamiento también, inciden en mis órganos. Por ejemplo, si una persona se enoja mucho, ¿dónde va? Primeramente, va a incidir en 2 órganos. ¿Cuál es el primero? El hígado. El hígado, enseguida en el hígado. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el hígado? Procesa todos los detritus, ¿no es cierto? Cuando una persona no está dispuesta a aguantar, no aguanto más, no es decir que está rechazando el trabajo orgánico del hígado.
Ahí se resiente el hígado. Y los riñones y los riñones que están en Eso es otra cosa, eso cuando una persona no acepta los consejos. La IOT. Pero hay otro lugar donde cuando una persona se enoja, incide físicamente, que es en los ojos. O sea, cuando una persona tiene cataratas, quiere decir que se enojó, el enojo llegó, o sea, el elemento fuego dominó a los demás elementos y el ojo necesita mucho hay 130 venas en cada ojo, venas pequeñas. Dice el Tikunei Zohar, dice, y si una persona se enoja mucho, quema el agua, el líquido, que es muy importante para el ojo, y ahí puede incidir. Por eso lo dice David Amelech, el rey David dice, Ashesha Mika Seini. ¿Cómo se dice Asheshet? Cuando una persona tiene una grieta, se agrietan los ojos, hay una palabra, los ojos, el problema de los ojos viene por la ira, por la cólera a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una persona es muy paciente, la Torá dice que es Tov Ro'i, que tiene buen ojo, porque tiene paciencia, mira las cosas con buen ojo y no se enoja enseguida que tiene. Enoja viene al ojo, ¿no? En español. Bueno. Aunque todos los riñones son dos. Bueno, los riñones es clayot. Y dice que cuando una persona depura mucho el cuerpo, sus riñones procesan también los consejos de Hashem. O sea que de los riñones puede venir un buen consejo. Pero cuando una persona están dando un buen consejo y dice, no quiero nada, déjenme tranquilo, yo sigo con la cabeza. Ahí hay problemas en los riñones. Uno pertenece a Netzach y otro a otro. Uno a Netzach y otro a otro. Kiliá Yemanit, Kiliá Smalit. Así está escrito en el Sefer Yetzirah. Cada órgano tiene una función física, pero no solo física, sino también emocional, tiene el Nefesh. Y hay una cuestión muy importante que el Baal Shem Tov lo dice muy claro. No solamente la Neshama influye al cuerpo. El cuerpo también influye a la Neshama. O sea, hay una simbiosis total de toda la estructura del ser humano. Es decir, esto de que la Neshama o el estado emocional incide en el cuerpo, eso incluso los médicos más convencionales están empezando a entenderlo, ¿no? Ya en los últimos años ya hay homeopatía y ya hay, ¿cómo lo llaman eso? Es cuando una persona siente que está enfermo y no está enfermo, entonces, ¿cómo le dice el médico? No, eso que tiene miedo, es psicosomático. Como le decía, uno decía, no, usted tiene psicosomático, y cuando falleció, vinieron la gente a decirle al médico, ¿qué pasó? No, él cree que falleció. Es psicosomático, ¿no? Bueno, no todo es, pero que ya están aceptando, ya estoy con usted, que la Neshama, o sea, el Ruach sobre todo, incide en el cuerpo. Una persona puede enfermarse porque está angustiada, Jalila. Pero el Baal Shem Tov dice, trae del Zohar y dice, no es solamente de arriba hacia abajo, es también de abajo hacia arriba. Si el cuerpo no está bien, eso incide en el Nefesh, y el Nefesh incide en el Ruach, y el Ruach incide en la Neshama que no puede manifestarse. Por lo tanto, nosotros en esta época que tenemos agua corriente y tenemos nivel sanitario mejor, estamos en la mejor época de toda la existencia. No es muy sabio decir que todo es malo ahora y que antes era mejor, pues siempre tenemos una nostalgia idealista, pero no es verdad. No es verdad, porque imagínense una persona hace un siglo o 2 siglos que no tenía agua potable en la casa. ¿Cómo se higienizaba? Una persona que no está higienizada, ¿qué pensamientos puede tener? ¿Qué sensaciones espirituales puede tener? Por eso había mucha gente que se iba, se separaba de las ciudades, se iba a un arroyo. Lo más importante era tener agua. La mayor parte de las guerras son por el agua, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy,
el control de las fuentes de agua. Se iba a un arroyo, ahí podía higienizarse, ahí tenía que comer bien, o ayunaba. Pero estamos viviendo en una época que es la época más apta para la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el nivel material llegó a un nivel de desarrollo óptimo para eso, porque el cuerpo es la base, la vasija para toda actividad espiritual. Y el cuerpo tiene que estar limpio, y tiene que estar sano, y tiene que estar bien alimentado. Sí, discúlpeme. No la escucho. Si hay dos, ¿se puede apagar eso? ¿No le molesta? Cerebro y el corazón. Ellos dos tienen que tratar juntos. Claro. Y tengo perforaciones que sanar. Entonces, ¿cómo le explica a uno, cómo le enseña a uno a las personas? No alcanza a explicar. Uno puede entenderlo intelectualmente, pero estas cosas pasan por la experiencia interior. O sea, una persona puede tener una mente muy clara, puede tener un corazón muy bueno, pero están desconectados. O sea, no hay fluido de la mente dentro del corazón, y el corazón no eleva por los 32 senderos también hacia la mente. Por eso nos ponemos los tefilín nosotros. Porque el tefilín, cuando nosotros atamos, estamos conectando primero el corazón, luego la actividad física y luego la mental. La mental va a lo último. A lo último. Porque cuando una persona concentra todo en lo mental, a veces se olvida del corazón. Hay que conectarlo. Si logramos conectar el corazón, la mente va a andar bien. La parte cerebral va a andar muy bien, porque el corazón bombea sangre y oxígeno, hemoglobina, a todos los órganos, también al cerebro. ¿Estaba abierto? ¿Cómo estaba abierto? Bueno, del mundo, del mundo pero yo me llevaba muy bien con mis hijas. Bueno, ahora, si nos fijamos, la pregunta de ustedes es importante. Si uno quiere conectar la mente con el corazón, fíjese en las sefirot. ¿Cuáles son las sefirot que hay que conectar? Y Binah. Binah. Que es generalmente la gente que está bloqueada emocionalmente. ¿Son más varones o más mujeres? Yo diría que en este momento serían igual, tanto hombres como mujeres están en un mismo porcentaje. La mayor parte de las protestas, cuando van a un psicólogo las parejas, ¿quién protesta que la mujer tiene Binah y Eteirá? La mujer tiene sabiduría del corazón, porque la Binah y Tiferet, ella generalmente, y si no hubo un trauma, está conectada. En el hombre no está conectado. El hombre tiene que trabajarlo eso, tiene que hacer la conexión todos los días. Si no lo hace, entonces la mayoría de los varones tienen problemas para conectar el centro emotivo con el centro mental, y por lo tanto no tienen Binah, no tienen lo que se llama sensibilidad mental. Por ejemplo, hay gente que tiene una gran claridad mental para definir cosas, pero no se da cuenta de lo que está sintiendo la otra persona, no tiene empatía, eso se llama sabiduría de corazón. Binat Alev se llama en el Talmud. Eso hay que trabajarlo. No viene en los varones, no viene solo. Las mujeres viene solo hasta que pasa un trauma, porque a veces hay trauma, entonces se dice, yo sufrí, yo abrí mi corazón, sufrí, ahora lo cierro. Entonces puede pasar varios años con el corazón congelado. O sea, todo entiendo, pero aquí esto no me lo toquen. Esto no me lo toquen, yo aquí me cuido. Y con razón, pero no fluye. Entonces, bueno, aquí hay que hacer una labor es como se dice, Desbloquear. desbloquear, hay que desbloquear. ¿Y el pan?
el páncreas está, ¿cómo se dice en hebreo? El el páncreas en hebreo se dice 2 veces corazón. Lev, lev, lav, lav. Cuando uno se hace mala, lo que se llama en español mala sangre, hay eso, ¿no? Mala sangre, quiere decir que el corazón se mortifica. Y hay como una batalla de pensamientos y de ser voluntario en el corazón. Y esta mala sangre desciende al páncreas. Ahí se resiente el páncreas. Entonces aquí hay que trabajar. Aquí es al revés. Aquí hay que conectar no la mente con el corazón, sino que elevar el corazón a la mente. Es lo que llama el gran Rabbi Shneur Zalman Biladi, dice, lo voy a decir en hebreo, dice, Moach Shalit Alalev Betolato. Dice que aquí hay que elevar el corazón y que el corazón esté bien tomado por la mente, porque si no el corazón se empieza a ir por malos caminos. Tiene que estar conectado. Sí, discúlpeme, te quería hacer una pregunta. Sí. Pero no sé si podría ayudarme. O sea, una persona que tiene celiac, ¿cómo se llama? Celiac, que hay muchos en el mundo hoy día que tienen ¿cómo se dice? Alergia a gluten. Hay gente que tiene aparte, o sea, si come pan de trigo sí, y si es pan de otra manera no, pero hay gente que a todo el gluten también. ¿Quién fue que me dijo? Lisi dijo, de que hay gente que cuando vino a Israel y no podía comer pan afuera del país, y aquí sí puede comer. Hay que fijar eso, hay que fijarse eso. Bueno, el asunto es de que el pan, o sea, 4 cosas son el fruto del árbol del conocimiento, de Etzadat. En el Talmud dice que son 4. Uno es el trigo, jitá, es el trigo. Otro es el etrog. Otro es el vino, o sea, la vid. Y otro es el higo, teena. Bueno, y cada uno de su parte, cada uno de nosotros tiene una parte que tomamos del árbol del conocimiento. Nosotros estábamos ahí. Usted estaba dentro de Javá, ¿no? Y yo estaba dentro de Adán, ¿no? Cada uno de nosotros participó en eso. Y de acuerdo a cómo uno participó, tiene un problema con uno de esos 4. Hay gente que no puede tomar vino. No puede tomar. Toma vino de uva, un poco, pero vino no puede tomar. Le hace mal o se pone mal. Hay gente que el higo le hace mal. El higo le hace mal al hígado. Y hay gente que todo lo cítrico le hace mal también. Usted tiene un problema ahí con el pan. ¿Hace cuánto que no come pan? Pues, ¿y antes no tenía? O sea, ¿de niña también? ¿Desde qué? Usted tiene que primeramente ubicar en el tiempo desde qué momento comienza ese problema. Porque el momento que se detona un problema quiere decir que estaba latente y se manifestó. ¿Cierto? Quiere decir que pasó algo importante que le hizo detonar ese problema que viene desde el árbol del conocimiento. Puede ser que usted estuvo a punto de dar un paso difícil y con eso lo salvaron. Justamente al revés, no es que es algo malo, sino que eso fue lo que le hizo cambiar de rumbo y la salvó. El problema mismo. A veces la enfermedad misma es la cura. ¿Cuál es el órgano más fuerte del hombre? El que se enferma primero. Dice el Baal Shem Tov, cuando un órgano no siente nada, quiere decir que está prácticamente muerto. Cuando un órgano se enferma, quiere decir que ese órgano está sano y no pudo soportar algo, una crisis o un problema, y lo manifiesta. Es la luz del cuerpo que empieza a iluminar para que nos ocupemos de todo el cuerpo a través del órgano que es más fuerte, que está más sano.
Es al revés un poco de lo que dice la medicina convencional, que hay que acallar, hay que darle muchos remedios, y a veces no hay más remedio que dar remedios, ¿no? A veces no hay más remedio que ir a la farmacia. Yo voy a contar algo aquí. Ustedes se acuerdan de mi hermana Berta. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, 2 pelirrojos, ahora ya se me fue todo el rojo, 2 pelirrojos, 2 rubios, ¿no? El primero yo, luego mi hermano que en paz descanse, mi hermana Fanny de Uruguay y ella que está aquí en Ranana. Ella cuando vino de España con su marido no sabía hebreo, nada, porque ella tuvo un problema de estrabismo. Nosotros todos fuimos a escuela judía religiosa, pero ella desde un momento ya no pudo ir porque tuvo operaciones de ojo, entonces no podía, le mareaba 2 lenguas, hebreo y también español, entonces ella fue la única que no pudo aprender hebreo bien. Entonces llega acá y al segundo día de estar en el Merkaz Klitá, ¿cómo se llama? El lugar de allí en Ranana, la niña, la chica Maya, la de los mellizos, tiene un problema de irritación de la piel. Y no habían venido con lo opuesto, necesitaban una pomada. Y bueno, le dijeron en el centro de recepción de los Olim, de los nuevos emigrantes, le dijeron que hay una farmacia en la esquina. Bueno, voy a la farmacia. Entonces llegó la niña, va a la farmacia y de repente cuando se encuentra con la persona, con el farmacéutico, se acuerda que no sabe hablar hebreo. ¿Cómo le dice? Empieza a traer todas las palabras que conocen, todos los idiomas que conoce, y entonces le larga de una vez. Irritation, tujes y el adin. En 3 idiomas distintos. Irritation es en inglés, tujes quiere decir la colita de la nena, pero en yiddish, y el adin es niños, pero mal dicho, como un sudamericano sabe decir M al final, dice N. Irritation, tujes y el adin. El señor la miró, se mordió el labio inferior y dice, ya vengo. Y le trajo y después se sentía todos riéndose allí en la farmacia, ¿no? Dice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué me acordé de esto? Porque el órgano que está más sano es el que primero se manifiesta. Sí. Yo veo mucho en los hospitales, los médicos, como son médicos, muchas cosas no ven, porque se creen que son médicos y que hay muy pocos médicos humildes que escuchan y que ven. Pero que usted dijo antes de creerse Dios, ¿no? Porque bueno, soy médico, creo a Dios, que no poner a Dios en cosas, entonces podrían salvar muchas más vidas, puedo contar muchísimo de eso, pero no es mí, estoy escuchando, estoy aprendiendo. Pero es increíble cómo se equivocan por no ser humildes y por no estar el Talmud dice con Dios. El Talmud. Y Dios, veo cosas increíbles que no está en la estadística. Bueno, te tenés que morir porque no estás en la estadística. Cuando el médico es humilde, tiene providencia. Hashem lo ayuda mucho. Yo conozco médicos muy humildes, muy buena gente, y hay pocos, hay que ser muy soberbios. Ellos creen que ellos curan. Sí. Y el hombre no cura, el ser humano no cura. O sea, Hashem cura y uno tiene que participar, ser agente, un buen agente, humilde y fiel, para que la cura de Hashem pase a través de él. Pero lo que sí es importante saber de que el cuerpo, Hashem habla a través del cuerpo. El cuerpo está mostrando qué sefirá está dominando y dónde hay que equilibrarla y con qué otra hay que conectarla, y que el cuerpo incide en el nefesh y el nefesh en el ruach en la neshama, de abajo hacia arriba, no solamente de arriba hacia abajo. Sí. Primero, una pregunta. ¿El riñón entonces de qué lado está? ¿Del lado de Aarón? Los riñones son 2. Uno Netzach y otro Hot. Están en los 2 lados. Y los riñones son los que procesan todo el líquido del cuerpo y lo depuran. El filtro del riñón es muy, muy importante.
Y por eso es lo que cuando uno, por ejemplo, vamos a decir todo el sistema estomacal, cuando una persona, el sistema digestivo, cuando una persona, Haz Shalom, tiene un problema, allí quiere decir que le cuesta digerir lo que está ocurriendo en su vida, en el mundo. No lo digiere. Dice, no lo acepto, no lo digiero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que funcionar aquí? El riñón izquierdo, que estamos hablando de Hod, un poco de sumisión. Dice, bueno, aquí hay algo que yo no comprendo, pero tengo que aceptar y ver dónde está la enseñanza aquí para qué hago yo con esto. Porque si no entro en batalla, entro en guerra, todo, y ahí el riñón se resiente. ¿No? Y quería decir algo, de lo que ella preguntó de lo de semilla, Sí. del trigo. No sé si puede aportar algo, pero en la codificación biológica de las enfermedades, que dice que cada órgano corresponde a una emoción, el gluten es lo que aglutina. Y entonces lo que dice que la persona que es celíaca es porque o ella o ella misma o alguien de la familia como que quiere excluir, como desaglutinar, salirse de la familia o sacar a alguien de la familia. Usted lo está escuchando bien, ¿no es cierto? Es importante lo que dijo Gisela. Tómelo en consideración. Se puede corregir eso. Eso de la exclusión, usted se siente excluida, se puede corregir eso. Besrat Hashem, sí. En los riñones. Cálculos en los riñones. ¿En los dos? En los dos. ¿Qué quiere decir cálculos en hebreo? ¿Cómo? Banim Baklayot. Banim Baklayot. Quiere decir de que cuando una persona tiene los cálculos, quiere decir que algo está de más en el riñón, ¿cierto? Hay algo que hay que sacar, o operar o pulverizar, ¿no es cierto? Quiere decir que una persona tiene un nivel moral y ético que no corresponde a la sociedad donde está viviendo. Y allí hay algo que cuesta. Eso eso es algo que puede pasar mucho, pero si pasa 1 año, 2 años, no trae cálculo. Pero si es muy constante, muchos años, es una constante en la vida, eso sí llega al cuerpo, eso llega a los riñones. Sí. Bueno, cuando una persona se siente agredida por su contorno más cercano, se contrae. Y los tendones son los primeros que se contraen. Entonces, o que cambia la atmósfera en su entorno, o se elige otro entorno. Hay, por supuesto, lo que hacer a nivel físico, etcétera, pero no es la causa, ¿cierto? La causa también es importante. Pero el Baal Shem Tov dice, no alcanza, cuando uno tiene un problema físico, o sea, hay una corriente un poco extremista entre los médicos más espiritualistas, que dice, si uno soluciona la causa, ya está. No hay que tocar el cuerpo, no se necesita ningún tratamiento. El Baal Shem Tov dice, no es verdad. No es verdad. Una vez que llegó al cuerpo, hay que tratar el cuerpo también. Si está en camino, está procesándose, está en estado embrionario, una enfermedad, ahí sí, si uno toma la causa, corrige la causa, entonces se fuma todo el síntoma. Pero si llegó al cuerpo y la enfermedad se instaló, no alcanza. Hay que trabajar la parte espiritual, la causa, y hay que hacer un tratamiento muy fuerte. Y no olvidarse de eso, porque eso puede ser mortal. Entonces las dos cosas son importantes, sí. Y los juanetes, la deformación de este huesito de aquí del pie. ¿Cómo está parado uno en el mundo? ¿No es cierto? Pero los pies, usted sabe que usted habrá escuchado de ¿cómo se llama? No acupuntura, ¿cómo se llama? No, hay una, en español dicen cómo se trabaja, está en el Zohar eso, pero... ¿Cómo? Reflexología, y hay otra palabra para que se trata con las plantas de los pies. Bueno, en el Zohar tenemos el dibujo.
que en la planta de los pies hay círculos con la forma de 8 de las de 2 plantas y está representado todos los órganos del cuerpo. Reflexiología, ¿no? Reflexología. Bueno, la reflexología está representada en el Zohar. En el Zohar. Entonces, cuando uno toca, por ejemplo, un reflexólogo competente sabe, toca acá y una persona le duele acá, justo tocó el hígado que está representado en la planta, porque la planta de los pies tienen todo, mantienen absolutamente toda la estatura, toda la estructura física. Y quiere decir de que cuando una persona tiene problemas para caminar o duele algo en el pie, quiere decir que hay una forma de pararse frente al mundo que es conflictiva. Por supuesto, hay que tratarlo eso. Por ejemplo, ese tipo de zapatos está ¿cómo se dice? Está sofocando los pies. Hay que tener algo más aireado. Algo que sea más cómodo, más aireado y que no apriete tanto. Es increíble, en la Torá está escrito todo, y yo estuve en un congreso médico donde estudiaron, por ejemplo, 30.000 personas de este país, de otro país, cuál es el origen de las enfermedades. Y vieron que todas las partes psicosomáticas de la enfermedad es lo mismo. Y es increíble que en la Torá está todo escrito desde hace miles de años. Podríamos haber ahorrado mucho tiempo y Mucho dolor. No, de verdad, recién ahora están haciendo eso como forma científica. Hace 2000 años que estuvimos en el aire y recién ahora las tradiciones están volviendo a conformarse, sí. Bueno, entonces, disculpe si no pudimos contestar todas las preguntas. Bueno, yo les agradezco haber venido aquí. Espero que se hayan sentido en forma agradable y que hemos aprendido algo, lo más importante. Mucho. Se trata, Jamie, que... Sí. Para mí, para todo bien. Y que pues pueden ir pensando finales. Bueno. Es una persona muy ocupada, tiene muchísimo tiempo. Los que están y los que ya no están lo van a valorar muchísimo y pues es el primer Bueno, vamos a... Bueno, vamos a seguir en contacto. Vamos a ver cómo seguimos estudiando. Y si hay que hacer otro seminario, hay que hacerlo en verano. Porque mi señora Ana se quedó con muchas ganas de darles otra clase. Pero ella dice, no aguanto el frío, yo necesito el verano. Ella tiene, y eso es que nacida en Suiza, no es fácil. Entonces, muchas gracias por todo y nos vamos juntos en el ómnibus.